¿Cómo están? Bendiciones. Estamos estudiando nuestra serie acerca de las parábolas de Jesús y esta mañana estamos estudiando la parábola número 10 según el orden de nuestra serie y es la parábola de la oveja perdida. Una parábola que tiene un gran significado y un gran propósito en nuestra vida cristiana y un gran significado y un gran propósito también en el reino y en la iglesia. Está en el capítulo 15, versículo 1 hasta el 7, y quiero que por favor vayamos, ¿no es cierto?, abramos nuestras Biblias. Allí los que tienen las aplicaciones en los celulares, vayan a la aplicación de sus Biblias y vayamos al capítulo 15 de Lucas, desde el 1 hasta el 7. Leamos el primer versículo, dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos, los pecadores, para oírle. Aquí el versículo 1 dice que los publicanos y los pecadores se le acercaban a Jesús o se le acercaron en esta ocasión para escucharle, para oírle. La pregunta es la siguiente: ¿por qué los pecadores y los publicanos no se acercaban a los fariseos para oírle? ¿Por qué ellos no se acercaban a las autoridades judías, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos? ¿Por qué a este tipo de personas no se le amontonaba a la gente para escucharles? Porque estaban secos, estaban vacíos, no tenían nada que ofrecer, eran hipócritas, y vivían una vida de apariencia. Pero vemos que esto es completamente distinto con Jesús, porque a Jesús hasta ellos mismos, hasta los líderes judíos, se le acercaban para oírle, y de hecho muchos vinieron a la fe. Pero este versículo 1 habla acerca de la importancia del reino, describe el reino, describe cómo el reino funciona, porque dice que los publicanos y los pobres se le acercaban a Jesús para escucharle. Y si nosotros hacemos memoria, el primer mensaje, el primer sermón que Cristo compartió en su ministerio fue el Sermón del Monte, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Allí Jesús dijo: bendecidos aquellos que lloran porque serán consolados. Bienaventurados o bendecidos significa lo mismo. Y él dice: bienaventurados los pobres, bendecidos los pobres, bienaventurados los que lloran, bendecidos son los que lloran. ¿Por qué? Porque encontrarán consuelo, encontrarán la paz, encontrarán la verdad. Entonces nosotros vemos acá que en el versículo 1, Jesús promovía el reino a tal manera que los publicanos y los pecadores se le acercaban para oírle, porque ese era el propósito del reino. Cuando se le acercaban a Jesús, ¿no es cierto?, los pobres de espíritu, los pecadores, los necesitados, los heridos y perdidos, los publicanos, es decir, también nosotros como iglesia hoy en día, para nosotros, de nosotros es el reino, porque somos personas imperfectas. Entonces, según el texto, acá Jesús se le acercan estos hombres, ¿no es cierto?, este tipo de personas para escucharle. Pero en el versículo 2 vemos que esto no le gustó a los fariseos y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la crítica, ese era el enojo, la confusión de los fariseos hacia Jesús. ¿Por qué comía con este tipo de personas? ¿Por qué andaba con estas personas? ¿Por qué caminaba con estas personas? Y esta es la razón por la cual los fariseos también no entraron al reino de Dios, porque ellos eran los rectos, los justos, los perfectos, los sin mancha y sin arruga. Ellos eran el símbolo de la perfección y ellos no daban a conocer su pecado, no daban a conocer su debilidad y se creían hombres justos. Eran personas que decían: yo no tengo necesidad de la medicina, yo no tengo necesidad de entrar a ese tal reino de Dios. Entonces, por eso Jesús los encaraba, por eso Jesús con dureza les hablaba, por eso Jesús les hablaba de la manera que les hablaba, porque ellos eran personas que no daban a conocer su debilidad y su pecado. Una de las cosas interesantes que vemos en el versículo 2 es que los fariseos se dirigieron a Jesús diciendo: de una manera despectiva, come con los pobres, camina con los publicanos, anda con los leprosos. Esa manera de decir es una manera despectiva, despreciable y rechazable, ¿no es cierto?, de parte de los fariseos hacia Jesús. Pero bueno,
Vemos esto en el versículo 2. Entonces Jesús, en respuesta a esta situación, dice lo siguiente. Leamos el versículo 3. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, y es aquí donde Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida. Yo puedo imaginar la cara y la mirada de Jesús hacia estas personas. Yo puedo imaginarme la mirada, los ojos, la cara que Jesús les puso a estas personas cuando los vio y les dirigió esta parábola. Puedo imaginarme a Jesús diciendo, pobrecitos estos muchachos, pobrecitas estas personas, pobrecitos estos fariseos, ¿por qué quieren pelear conmigo? ¿Por qué quieren altercar conmigo? ¿Por qué no se dan cuenta lo que yo soy, quién soy, a lo que he venido y cuál es mi propósito aquí en la tierra? Puedo imaginar esa cara, puedo imaginar esa mirada diciendo, pobrecitos estos muchachos. Y de esa cara y de esa mirada sale una parábola maravillosa que es la parábola de la oveja perdida. Leamos el versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús les recita esta parábola a los fariseos, pero esta parábola tiene dos direcciones. La primera es refiriéndose a ellos mismos, refiriéndose a los fariseos mismos. Porque si un fariseo tuviera un grupo de ovejas y si una oveja se le escapa del redil del fariseo, por supuesto que el fariseo la va a ir a buscar. Si un fariseo tuviera allí un ganado y en el ganado tuviera vacas o tuviera camellos o tuviera asnos, y si alguno de ellos se les escapa del corral o del establo, el fariseo por supuesto que va a dejar al resto del grupo y va a ir a buscar su vaquita, y va a ir a buscar su asno, y va a ir a buscar su camello. Entonces Jesús le dice, ustedes harían también lo mismo. Si ustedes tuvieran una oveja, si ustedes tuvieran una vaca o si ustedes tuvieran un asno. Esa es la primera dirección que toma esta parábola, pero la segunda dirección, la otra dirección es la dirección con respecto a Dios, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era la oveja perdida. El pueblo de Dios era aquella oveja que se había descarriado y Dios, ¿no es cierto?, había enviado a su Hijo, que es el buen pastor, para que vaya y busque a esa oveja. Dios está haciendo lo mismo con su pueblo porque Él ha venido a buscar esas ovejas que se habían perdido. Entonces, con esta parábola Jesús está diciendo que es importante buscar, es importante caminar, es importante comer con estos pobres, comer con estos perdidos, es importante interactuar con el leproso, es importante hablar con estas personas. Versículo 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando el pastor va y encuentra a esa oveja que se ha perdido, se la pone en sus hombros y se la pone con mucho gozo. Pero yo quiero que usted entienda que ese gozo no es un gozo que viene así de la nada o un gozo común. ¿Por qué? Porque la oveja pesa. ¿Usted sabe cuánto más o menos pesa una oveja? Una oveja pesa entre 40 a 50 kilos cuando la oveja ya es una oveja adulta. Entonces, el peso de ir a buscar a una oveja, el peso de ir a buscar a una persona es un peso elevado, es un peso pesado, es un precio el que se tiene que pagar cuando la persona va a buscar a esa otra persona que se ha desviado del camino. ¿Sabe usted, hermano, cuánto amor se necesita para ir a buscar a una persona y traerla al camino del Señor? ¿Sabe usted cuánto amor se necesita para ir a buscar a alguien que está completamente perdido? Una persona que está completamente descarrilada, distraída. ¿Sabe cuánto amor se necesita? Ese es el peso, esos son los kilos que hay que ponerse en el hombro de esta oveja. Es un precio el que se tiene que pagar. ¿Sabe cuánto pesa eso? El precio de ese trabajo, el precio de esa labor de ir y traer y de buscar a las ovejas y traerlas al redil. Eso es un trabajo que se tiene que hacer con gozo, con alegría, no enojado, no estresado, no cansado. Es un trabajo, es una labor espiritual que requiere mucho gozo y mucho respaldo del Señor para hacerlo. Entonces, no se reniega, no se critica cuando uno hace esta labor, sino que en obediencia uno va y lo hace
y se llena de gozo. Versículo 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es una alegoría, porque está dentro de una parábola. Entonces, la alegoría es que el hombre que fue y encontró a la oveja se alegró mucho e invitó a sus vecinos, a sus amigos a un tremendo banquete para que se alegraran con él. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de hacer un banquete para que se alegraran con esta persona? El propósito es mostrar esta alegoría porque lo mismo sucede con nosotros. Dígame usted si usted no se va a alegrar si un familiar o un pariente suyo se arrepiente de esa vida podrida que tiene y viene a los caminos del Señor y viene a los caminos de la salvación. Tal vez aquel hermano, tal vez aquella hermana que tiene una vida difícil, que usted sabe que está luchando con el pecado, que usted sabe que está perdida, que usted sabe que si esa persona en cualquier momento pierde la vida, se va a una eternidad sin Cristo. Usted sabe que a lo mejor esa persona está tomando decisiones malas. ¿No se va a alegrar usted si esa persona viene al Señor? ¿No se va a alegrar usted si uno de sus mejores amigos o una de sus mejores amigas o a lo mejor su propio padre o madre se arrepiente y se convierte y viene a los caminos de Dios? Pero por supuesto que usted se va a alegrar. Dime si no se va a alegrar si un amigo cercano suyo viene al Señor. Se va a alegrar, se va a gozar, va a querer hacer una fiesta, ¿no es cierto?, en honor a eso. Bueno, entonces esto es lo mismo que ocurre en el cielo. Esto es lo mismo que ocurre allá en el cielo cuando una persona viene al Señor, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y viene al conocimiento de los caminos de Dios. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Yo quiero que usted me entienda cuando escuche este ejemplo. Si usted tiene un billete de $100 y si a usted se le pierden $10, por alguna razón, usted tiene $100 y de esos $100 se le pierden 10. Yo estoy seguro y convencido que los $90 que usted tiene en su mano no le van a importar tanto como los $10 que se le han perdido. Usted se va a enfocar y se va a concentrar y se va a esforzar por ir a buscar y por encontrar esos $10. Es así como funciona. Si usted, digamos que no encuentra el cargador de su teléfono, yo estoy seguro que el teléfono, que es más valioso quizás a los ojos, ¿no es cierto?, del cálculo que el cargador, yo sé que usted, si el cargador está perdido, usted va a ir a buscar más el cargador, le va a importar más ir a buscarlo y encontrarlo que tener el propio celular en su mano. Es así como sucede. Cuando a nosotros se nos pierde algo de valor, el resto pierde sentido y enfocamos todo nuestro sentido y todo nuestro propósito en lo que se ha perdido, sea dinero, sea cosas materiales y por supuesto también si es una alma, una persona. Entonces hemos llegado a la lectura de nuestros 7 versículos con respecto a la parábola de la oveja perdida. Ya sabemos cuál es el contexto. Jesús estaba allí y todos los publicanos y los pobres se le acercaban para escucharle, querían escuchar su doctrina, querían escuchar la palabra, querían escuchar del pan de vida. Los fariseos murmuraron y se enojaron y dijeron: este que come con los pobres, este que camina con los publicanos, este que anda caminando con los leprosos, de una manera despectiva. Pero vemos que Jesús los mira a ellos con una cara de compasión y dice: pobrecitos estos muchachos, ¿saben qué? Déjenme contarles una parábola. Y esa parábola es de que la oveja se pierde y las otras 99 quedan allí y la persona se enfoca en ir a buscar a esa a esa oveja que se ha perdido. Pero para esto yo quiero que nosotros entremos a nuestra aplicación y describamos y entendamos a qué se refiere con esto de la oveja perdida y del pastor que va a buscarla. Yo quiero que describamos juntos las dos perspectivas de esta parábola. La primera perspectiva es la oveja y la segunda perspectiva es el pastor que va a buscar a esa oveja. Primero quiero que iniciemos con el pastor. El pastor guía a las ovejas, las guía hacia verdes pastos y el pastor tiene que estar pendiente de moverlas a otro campo cuando el pasto se acabe.
Y esto es trabajo, esto se requiere de tiempo y de esto también se requiere habilidad. La oveja no puede estar en el terreno rocoso lleno de tosca donde no hay pasto. Debe de estar en un lugar apropiado para alimentarse. Estamos hablando de la perspectiva del pastor. El pastor cuida, el pastor protege, el pastor alimenta, el pastor guía, el pastor se preocupa por esa oveja. Y cuando hablamos de pastor, no quiero que usted piense en mi persona, sino que piense en la persona de Jesús, piense en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos acerca del buen pastor, nos referimos a Cristo. Él es el que lo ha buscado a usted, y si usted se desvía del camino, también Él hará todo lo posible por ir a buscarle. Usará personas, usará medios, usará cualquier tipo de herramienta para traerlo de nuevo al camino. Entonces el pastor cuida. Ese pastor usa su vara y su cayado para guiar a la oveja y para disciplinar a la oveja. Entonces asimismo Dios usa su palabra y su Santo Espíritu para guiarnos y corregirnos. Durante el verano el pastor lleva a las ovejas a lugares altos donde hay más pasto, donde está más fresco, donde no está muy seco, donde está más verde. ¿Para qué? Para que puedan comer. Y allá se queda con ellas. Allá se queda el pastor con ellas en un lugar de intimidad con ellas, mientras las cuida, mientras vela por ellas. El pastor va y cuando encuentra esa oveja de ese grupo, de ese rebaño, cuando la oveja se va y se pierde y el pastor va a buscarlo o buscarla, cuando la encuentra, el pastor no le dice: sucia oveja, eres una tonta, te lo dije, te lo mereces. Mira lo que te ha pasado, eres víctima de tu propia consecuencia, eres víctima de tu propio pecado. El pastor no hace eso. El pastor va y el versículo dice que se llena de gozo. El pastor se alegra, el pastor se goza, y no solo él, sino toda la congregación. Y no solo la congregación, sino también los ángeles en el cielo se gozan cuando una persona viene a los caminos del Señor. Entonces el pastor no juzga, el pastor no critica, sino que se siente gozoso y siente a la misma vez compasión por la oveja. Es importante entender esto. Entonces dígame usted, ¿dónde encontraremos a ese pastor con ese corazón de Jesús? ¿A dónde se encuentra ese pastor? ¿Dónde encontraremos ese pastor? ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo tendrá? Ese corazón pastoral, ese corazón que ama, que busca, que se preocupa por la oveja. El pastor hace también una marca en la oreja de la oveja con un cuchillo para que sepa que esa oveja es del pastor. Cristo ha hecho también una marca en nuestro corazón, circuncidando el pecado de nuestro corazón, circuncidando, sacando, limpiando el pecado de nuestras vidas. Entonces hay una marca que nosotros tenemos en nosotros, la marca de Cristo. Qué difícil es cargar con una oveja perdida de vuelta al redil. No es fácil, porque hay algunas personas que critican, ¿no es cierto?, a aquel que anda en busca de esta oveja perdida y dicen: ese pastor perdió la visión, ese pastor perdió el norte, perdió la gracia, perdió la unción por andar con ese tipo de personas. Pero no es fácil cargar con esos kilos de esa oveja de regreso. Algunos dicen: allá va el pastor con ese tipo de persona que nada que ver. Allá va la pastora o la esposa del pastor con esa mujer que nada que ver. Pero esa es la crítica de la gente, pero esto es el precio que el pastor tiene que pagar. Va a ser criticado porque lo miran en las esquinas, lo miran en los lugares, porque lo que él está haciendo es tratando la manera de buscar a la oveja. Porque todos quieren ser pastor de las 99 ovejas, todos quieren ser pastores de las quietitas, las juiciosas, las perfectas, las que no dan problema, las que se portan bien. Sí, pastorear las 99 tranquilas, quietas, es fácil. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está aquel pastor que quiere ser el pastor de la perdida? El pastor de aquella oveja que se pierde, aquella oveja que está llena de su propia orina, aquella oveja que está llena de su propio excremento porque está perdida, porque nadie la cuida. El pelo le ha crecido, aquella oveja que corcovea y tira patadas, aquella oveja que es difícil y problemática. ¿Quién quiere ser pastor de esa oveja? ¿Dónde están los pastores de las ovejas perdidas?
esas ovejas que son difíciles, que son complicadas, esas ovejas que son que corcovean, que son chúcaras, que tiran patadas y que orinan y hacen de todo. ¿Quiénes son los que quieren ser pastores de las ovejas perdidas? No, todos quieren ir de pastorear las 99, las que no dan problema. Pero vemos que Jesús se arriesgó. Vemos que Jesús fue a la perdida. Vemos que Jesús fue a esa, la sucia, a la que estaba llena de orina, a la que corcoveaba y tira patadas, a la difícil, a la complicada, a la problemática. Ese es el corazón de Jesús. ¿Dónde se encontrará ese corazón? ¿Dónde se encontrará ese pastor? Este pastor se mete en las cuevas, se mete en los lugares difíciles donde se le ven los colmillos al lobo. Este pastor se mete donde se le miran los colmillos al lobo, donde se le miran las garras a los lobos. Este pastor no tiene miedo y va y se mete a esas cuevas y saca a esa oveja de ese lugar. Este pastor va donde asustan, va donde está sucio, va donde huele mal, porque le importa la persona, porque le importa la oveja. Y esto es lo que hizo Jesús. El pastor que fue donde estaban los depredadores, donde habían rugidos, él se metió allí y fue a sacar a las ovejas de allí. Y esa es la diferencia, que el asalariado no entra a ese lugar. El asalariado no da su vida por las ovejas, pero sí el buen pastor. Este pastor, cuando hace esta labor, cuando hace este trabajo, termina oliendo a oveja, porque la oveja, cuando está perdida, cuando está descuidada, huele mal. Y porque huele mal, entonces también huele mal el que la fue a buscar. Entonces otros se confunden y piensan, ese pastor está en el peligro, anda caminando en un terreno peligroso, este pastor aquí, este pastor allá. Pero lo que el pastor está haciendo, y si huele mal, y si huele de esa manera, es porque huele a oveja. Y este era Jesús. Jesús olía a oveja, Jesús olía a publicano, él huelía a leproso, él huelía a cojo, a ciego, él huelía a prostituta, él olía a mujer con flujo de sangre, él olía a borracho, olía a oveja. Este es el olor de la oveja, este es el olor de la oveja, este es el olor de la perdida, este es el olor de aquella oveja que está descarriado. Y por eso le criticaron a Jesús diciendo, este está endemoniado, ¿cómo se le ocurre decir que es el Hijo de Dios y lo veo aquí comiendo con el leproso? Nada que ver. Y así critican a los pastores, aquellos que andan en busca de aquellas personas. Jesús nunca hizo nada, él nunca cayó en pecado, nunca hizo nada, lo único que hizo fue caminar con el necesitado. Y la pregunta es para usted, hermano, ¿lo están juzgando a usted por andar con amigos pecadores? ¿Lo están juzgando por tener algunos amigos que son pecadores? Dígame, usted tiene la responsabilidad y tiene el trabajo de hablarles a estas personas perdidas, de hablarles a estos pecadores. Entonces, esta es la perspectiva del pastor. Esta es la perspectiva del buen pastor, el que da su vida por las ovejas, Cristo, nuestro mejor pastor. Ahora quiero que hablemos acerca de la perspectiva de la oveja. Las ovejas son animalitos bastante tontos, hasta un poco estúpidos, diría yo, pero a la misma vez son bastante inteligentes cuando están en el redil. Son tímidos y se asustan fácilmente, y cuando se asustan salen corriendo por todos lados, asustando el resto del rebaño, y todas corren sin saber por qué. Todas corren detrás de esa que va asustada y son así de tontitos. Así son las ovejitas. Necesitan la tranquilidad y la seguridad del pastor. Solo Cristo puede calmar nuestra ansiedad. Solo Cristo puede calmar nuestra inseguridad y las encrucijadas del corazón, las encrucijadas de la vida. Solo pueden estar quietas en Dios. Entonces, así se comporta la oveja. La oveja son influenciadas muy fácilmente por aquellas otras ovejas de mal comportamiento. Si una trata de escapar del redil, el resto querrá hacer lo mismo. El resto querrá seguir el mismo camino de esa que se porta mal, que tiene un mal comportamiento. Las ovejas también se pelean por su lugar favorito para dormir. Ellas tienen riñas, se pelean por los rinconcitos más cómodos, por los rinconcitos más calientitos. A veces son muy gordas y cuando se acuestan se dan vuelta y no pueden levantarse, y necesitan la ayuda del pastor para poder levantarse.
A veces en el verano hace mucho calor y si quedan así acostadas, patitas para arriba, es una cuestión de horas para que ellas se puedan morir por el calor, por la deshidratación, etc. Si está nublado pueden durar un poquito más, pero cuando están patitas arriba necesitan el cuidado y que las levante ese pastor. Esto pasa cuando la oveja está cómoda, esto pasa cuando la oveja está gorda. Y eso también a nosotros nos habla y nos dice que que la comodidad debilita el carácter. Estar cómodo nos pone relajados, como las ovejas gordas que se ponen lentas y no saben qué hacer. Una oveja no está diseñada, iglesia, para vivir sin su pastor. Nosotros no podemos vivir sin nuestro buen pastor. Nosotros no podemos vivir sin la fuerza y la esperanza de la vida que es nuestro Señor Jesús. Ellas no pueden vivir sin comunidad. Una oveja no puede vivir sin sus amigas, sin sus amigos, sin su rebaño, allí adentro del grupo. Ellas tienen que tener comunidad, tienen que tener ese grupo adentro del redil. No pueden vivir afuera de eso, porque el lobo se las come, se las lleva, se las come el tiburón. Ellas no pueden vivir como si fueran cabras locas tampoco. Nadie puede vivir la vida cristiana como una cabra loca. Nadie puede vivir la cristiandad como un cabro loco. Yo hago lo que quiero, no, esto y aquello, mi testimonio por los suelos. No, nadie puede vivir la cristiandad como loco, como loca. Tenemos que vivir como ovejas discipuladas, como personas coherentes, modestas, que saben lo que quieren, personas aterrizadas que tienen los pies sobre la tierra. La oveja también huele mal, ya lo dijimos, y como la oveja está sucia, ya cuando está perdida, con excremento, con orina de ella misma, está en una condición que da asco verle el pelo sucio, su pelaje todo sucio, lleno de pulgas, de garrapatas. Es asqueroso cuando la oveja se pierde, cuando la oveja se descarría. La oveja también no se da cuenta que el pastor la está salvando y se pone arisca, se pone chúcara, se pone rebelde y le da un par de patadas, un par de mordidas al pastor y quién sabe qué otras cosas más. La oveja, cuando le crece la lana, también le puede tapar los ojos y la puede dejar ciega. Es muy peligroso cuando esto sucede con la oveja, porque la oveja, ahí llega un momento en que le crece tanto el pelo que desde atrás le crece, ¿no es cierto?, hacia el frente de la trompa, de la cara, de los ojos, y la deja ciega. La oveja no mira, la oveja no sabe cuál es el camino, no sabe por dónde ir, no sabe por dónde caminar, y es peligroso. Entonces, esto es una representación también que el pecado nos deja ciegos, el pecado nos deja locos. La oveja depende 100% del pastor. Depende 100% del pastor para comer bien, para beber bien, para vivir bien. La oveja solo reconoce también y debe de reconocer solo la voz del pastor. Por eso el pastor tiene una profunda preocupación por la oveja perdida. Si la oveja perdida está preñada, perderá también el pastor a la oveja y a las crías que tiene adentro. Y si la oveja que está perdida ya ha tenido las crías, entonces también es peligroso porque las crías allá en el redil se quedan sin leche, se quedan huérfanos y es complicado. Entonces estas son las dos perspectivas del pastor y de la oveja. Cómo el pastor se comporta cuando la oveja se pierde y también cómo la oveja se comporta o debe de comportarse ya sea que esté perdida o estando en el redil. Jesús habló en esta parábola tan teológicamente, habló tan sabiamente diciendo que la oveja que se pierde tiene que ir a ser buscada y cuando se encuentra, la gente, el reino, el rebaño, la congregación debe de alegrarse. Quiero que entremos a nuestro cierre y quiero que leamos Mateo 9:36 y dice: recorría Jesús las ciudades y las aldeas predicando y sanando, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque andaban desamparadas como ovejas sin pastor. Vemos nosotros que la compasión de Jesús se mueve. Dios tiene un corazón compasivo por aquellas multitudes, por aquellas personas que están lejos de Él. Entonces, querido hermano, usted como oveja necesita
necesita desesperadamente la protección del redil. Usted necesita la protección del reino y la protección de la iglesia. Usted necesita el cuidado de ese buen pastor. Usted necesita de Cristo. Usted necesita de Dios. Usted no se manda solo. Usted no se manda solo. Usted no es esa oveja que anda solo, que anda tomando decisiones a su manera. Usted es una oveja que necesita cobertura de Dios, necesita cobertura de los demás, necesita el acompañamiento de un líder, de un pastor. Usted necesita el pecho de la iglesia que lo alimenta como oveja. ¿Qué es de los cabritos sin su pecho? ¿Qué es de las cabritas, de las pequeñas ovejas sin su pecho, sin su madre que las alimente? Usted como oveja necesita ser pastoreado y necesita rendir cuentas. Nosotros como ovejas necesitamos caminar junto a un grupo de apoyo. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de la congregación, necesitamos de la familia de la fe. Necesita usted la comunión y la hermandad. Allá afuera el oleaje es fuerte, el oleaje es fuerte. Allá afuera hay depredadores, allá afuera hay lobos que le tienen ganas a usted, que quieren verlo mal, que quieren hacerle caer. Hermano, no camine solo, no camine solo. No sea esa oveja que anda sola por los campos, por los valles, perdido, sin rumbo, sin dirección. No sea esa oveja que camina sola. Busque refugio en el Señor. Venga a la cruz, venga a la verdad, venga al reino, venga a la vida eterna, venga a la salvación, venga y reciba el perdón. Venga a Cristo, venga y busque su refugio allí, venga y busque, métase al redil. Métase donde está el resto del rebaño, métase a la protección, métase a la cobertura. Usted no puede vivir solo. Venga y aliméntese de la mano de Jesús. Y cuando usted venga y se alimente de esta mano y sea parte de este grupo, habrá gozo en la congregación, habrá gozo en la familia, habrá gozo en el reino, habrá gozo y alegría en los cielos. Usted no puede caminar solo. Usted no puede caminar sola. Usted necesita la protección del pastor, la protección del redil, la protección de la iglesia. Este es el mensaje. Si usted se ha perdido, pídale al Señor que le ayude a encontrarse a usted mismo, que le ayude a encontrar su propia identidad, porque solo Él tiene estas cosas, estas respuestas para usted. Este es el mensaje, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Las Parábolas de Jesús. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.